Bien, ahora miramos lo que es la resistencia en paralelo. Es algo parecido con la resistencia en serie, no más que ahora lo que podemos observar ahí que no se lleva a cabo lo que es en un solo circuito, sino que hay una trayectoria para que se lleve a cabo lo que es lo que son las resistencias. Entonces, dentro de un solo circuito ahora se subdividió lo que son las resistencias, se subdividió dentro de lo que es el circuito. Siempre, como lo sabemos, encontramos lo que es el voltaje, que es de donde eh, se inicia lo que es el circuito. Después encontramos la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 ya dividido. Bien, la resistencia equivalente en paralelo es igual al recíproco de las resistencias conectadas. Cuando decimos de recíproco es que hay un 1 de por medio. Entonces la fórmula para hacer la sumatoria ahora de la resistencia en paralelo es 1 entre la resistencia equivalente, y esto va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3, y así sucesivamente. Si hay más resistencias, entonces así se hace la sumatoria, y esa sería casi igual a lo de la resistencia en serie. Sería igual la sumatoria de la resistencia, no más que acá con un 1 que es el recíproco en paralelo. Bien, ahora miramos lo que son los ejercicios. Y eso es lo mismo que encontramos en resistencia en serie. No más que aquí es con el 1 del recíproco de la fórmula. Igual, las fórmulas son las mismas. La misma de resistencia en serie y las mismas en resistencia en paralelo. Lo único que cambia es para encontrar la resistencia equivalente en paralelo, aplicamos el recíproco. Y dice el ejercicio: determine la resistencia equivalente y la corriente que circula por el circuito siguiente. Y lo que miramos ahí son 50 voltios. La resistencia 1 equivale a 3 ohmios, la resistencia 2 que equivale a 5 ohmios, la resistencia 3 que equivale a 2 ohmios. Entonces los datos: resistencia 1 3 ohmios, resistencia 2 5 ohmios, resistencia 3 2 ohmios, y los 50 de los voltios. La resistencia equivalente la desconocemos, por lo tanto es lo que vamos a buscar. Y decimos, la resistencia equivalente es, como lo habíamos dicho, 1 el recíproco, y lo dividimos en la resistencia equivalente. 1 entre los 3 ohmios de la primera resistencia más 1 entre los 5 de la segunda resistencia en ohmios más 1 entre los 2 ohmios de la tercera resistencia, y el total del 1 entre la resistencia equivalente nos va a dar a 0.33, y hacemos toda la sumatoria, y eso nos va a dar a 1.03 resistencia equivalente. 1 del recíproco entre resistencia equivalente es lo que nos va a dar a 1.03. Ahora, muy bien, ya habiendo encontrado ese total, al final tenemos que hacer el mismo cálculo que hicimos por todo esto. Lo hacemos, dividimos 1 entre 1.033, que fue lo que nos dio acá, o 1.03, lo podemos abreviar, y es lo que nos va a dar la resistencia equivalente, que es 0.9678. Siempre dividirlo entre el 1, que es el recíproco. Y ahora vamos a aplicar lo que es la corriente que pasa por el circuito, y lo que nos pedía ahí es la corriente que circula por el siguiente circuito. Bueno, ¿cuál es la fórmula de la carga eléctrica? Es I, que es carga eléctrica, es igual al voltaje entre eh, la resistencia equivalente. Muy bien, nos daban en el ejercicio, nos dan los 50 voltios, y eso lo vamos a dividir en lo que nos dio de la resistencia equivalente, que es 0.9678, y eso nos va a dar a 51.6636 amperios, porque lo que nos está pidiendo es carga eléctrica. Eso sería lo que es resistencia en paralelo. Muchas gracias.